Historia. Bienvenidos nuevamente, damas y caballeros, a esta clase virtual, esta clase en línea, aquí en CETEC. Mi nombre es Osvaldo Rodríguez, voy a ser el profesor que les imparta la materia del día de hoy, que va a ser pues su clase de historia, y como pueden ver algunos ahí en su pantalla, nos vamos a limitar por esta ocasión a historia de México, ¿de acuerdo? En este sentido, el alumno conocerá el contexto histórico, político y social que conforma la historia y esencia de los símbolos patrios, así como del país en sí mismo, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, dividido en dos leccioncitas que van a ser el país y sus símbolos y una segunda lección de las raíces y herencia cultural de México. A final de cuentas es una pequeña aproximación, una aproximación bastante superficial, disculpen, pero eh, que bueno, la idea no es que se queden cortos en ello. ¿Por qué? Porque la historia de México es muy vasta, muy extensa y muy detallada. Tiene historias muy interesantes y muy peculiares en muchos casos, y que bueno, demuestran una identidad muy propia, muy particular del mexicano y de sus figuras históricas, de sus símbolos justamente, de su territorio y de sus contextos que ningún otro lugar la tiene. Pero para agilizar esta parte, pues lo veremos ahora en dos lecciones, las cuales pues no crean que van a estar como pues mermadas o tal vez poco exploradas, ¿no? De hecho, la idea es extendernos lo más posible sin perder el foco de lo que vamos a abordar, para poder justamente tener un contexto mucho más rico y mucho más útil para esta cuestión, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, finalmente se supone que podremos concluir que existen diversos elementos que conforman la historia y símbolos del país, los cuales deberían ser retroalimentados en su población para generar una identidad nacional frente a un contexto globalizado. Esto es importante porque, bueno, la cultura hoy por hoy está tendiendo a un fenómeno de globalización. ¿Qué es esto? Básicamente nos estamos convirtiendo todos en una misma cultura planetaria o global, como lo dice su nombre, que es un fenómeno que empieza desde la economía y desde el avance tecnológico, pero que bueno, como nos hemos acercado como civilización humana, en momentos perdemos esta capacidad de observar el origen de quienes somos y de lo que hacemos, y eso puede resultar contraproducente, ¿sale? Por ello es importante también retomarlo, y claro, en el peor de los casos o en el menor de los casos es que cuando se aparezca alguien preguntándoles pues por las cuestiones de su propio país, la historia de su propio país, no los agarren en curva y digan, no sé, sino que puedan responderle de una manera mucho más pues versada, ¿no? En el asunto de la historia del país, que nunca viene mal tener una amplia cultura general. Así es que vamos comenzando, como dicen por ahí. México, nuestro hogar. Unas lecciones de historia de México por el profesor Osvaldo Rodríguez, que soy yo. En primer lugar, el país y sus símbolos, ¿sale? Me gustaría que empezáramos definiendo la palabra país, ¿sale? ¿Por qué país primero y por qué luego símbolos? Es importante conocer las definiciones de lo que vamos a hablar, conocer exactamente el sentido de las palabras que estamos usando, porque si no, nos encontramos con algo pues complicado de abordar desde la óptica de que no sabemos, ¿no? No sabemos qué significa, no sabemos qué elementos lo conforman, y bueno, pues se torna confuso al final de cuentas, y la idea no es esa, la idea es tener claridad. Por tanto, podría decirse que la palabra país proviene de una forma indirecta del francés pays. No tiene una definición propia o exclusiva. El término se utiliza como el sinónimo más usual del Estado-nación, ¿sale? Incluso la Real Academia Española apela a otros conceptos para definirlo, al decir que un país es una nación, una región o un territorio, ¿sale? Esto curiosamente no nos deja del todo claro qué es un país, ¿sale? Pero a final de cuentas también nos dice algo con lo que caemos constantemente, y que de hecho es un fenómeno histórico, lo que le llamamos autodeterminación de la lengua. Es un fenómeno histórico lingüístico en donde utilizamos
una palabra para definir otra palabra, ¿no? Pero que esa palabra que utilizamos no tiene a su vez una definición precisa, ¿sale? Esto se vuelve complejo y gracioso, porque a final de cuentas, alguna vez me pasó, ¿no? Que estaba revisando un diccionario y encontré la palabra conejo. Me llamó la atención porque tenía una definición muy corta. Y observo y dice, conejo, especie de liebre. Y dije, ok, no me quedó muy claro, vamos a buscar liebre, a ver qué me puede decir. Busco liebre y dice, liebre, especie de conejo. Eso, curiosamente, como les dije, es autodeterminación de la lengua, porque a final de cuentas no explica como gran cosa, pero pues según, ¿no? Ahí dice que ahí está. Por ello es por lo que se apela a otros conceptos, como lo que es una nación, que ya es un sistema económico, político y social cimentado en una determinada área geográfica. Región, que justamente eso es más geográfico el asunto, porque no necesariamente incluye elementos políticos, económicos y sociales. Y un territorio que, bueno, pues básicamente eso ya incluye más elementos de política y de geopolítica que de una cuestión social, económica e histórica per se, ¿sale? Pero eso ya lo iremos viendo cómo se va desarrollando, que al final de cuentas queda en segundo término, porque decimos que el país es, por tanto, una determinada área geográfica y una entidad políticamente independiente que cuenta con su propio gobierno, administración, leyes, fuerza de seguridad y, por supuesto, población. De todas formas, un estado puede estar conformado por distintos países o naciones, como es el caso de España, que tiene al País Vasco, ¿sale? Que está, digamos que el País Vasco está afiliado a España o está, bueno, en comunión o en convención con España. Y claro, Cataluña, que Cataluña, hay un pleito ahí con ellos porque se quieren independizar, pero bueno, eso es aparte, eso no nos atañe como parte de la historia del país, ¿vale? Eh, otra manera de definir esta parte es que es este término de nación, ¿sale? Nación proviene del latín natio y en especial tiene una acepción como nación política. Es decir, que se trata de un ámbito jurídico político y de la soberanía constituyente de un estado, ¿sale? Y volvemos a este término del estado. El estado, pues es justamente la dependencia política, la dependencia sociojurídica política, curiosamente, que determina cuál es el país del que estamos hablando, ¿sale? Es algo parecido, por si lo tuviéramos que equiparar, a las delegaciones, ¿no? Las delegaciones, bueno, en este caso las alcaldías, que ya vivimos en alcaldías. Las alcaldías son territorios de un mismo estado, que es la Ciudad de México, en ese sentido. Y esas alcaldías son pequeños territorios que gobiernan o que tienen un gobierno independiente de los demás, pero interactivo, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas son líneas imaginarias las que están delimitando cada alcaldía, porque no están ahí, no existen esas líneas, no hay una demarcación con muros o algo así, pero pues hay entendidos, ¿no? De hasta dónde llega cada alcaldía. Bien. Y cada una, digamos que tendrá su injerencia o su incidencia con respecto a su territorio, de acuerdo a lo que pueda administrar, ¿de acuerdo? Por eso también la delegación Gustavo Madero es una de las más problemáticas, perdón, la alcaldía Gustavo Madero es una de las más problemáticas en ese sentido porque tiene una extensión muy grande, un volumen poblacional inmenso y pues no alcanza a administrar tan eficientemente sus recursos. Pero bueno, hablando de esa parte, ya dije varias cuestiones que son la extensión del territorio, la población y bueno, los recursos económicos en este caso que debe administrar. Son constitutivos también de lo que es un país, ¿sale? Que en general un país se constituye por varios estados coalicionados o unidos para formar dicho país, ¿sale? Ahora bien,
Esas líneas o fronteras que forman los países, que son, como dije, imaginarias, se encargan de delimitar el espacio en el que cada estado tiene su jurisdicción, ¿sale? Es decir, en donde sí se aplican sus reglamentos y leyes específicos para su población específica, ¿sale? Ahora bien, esas fronteras en muchos casos y a lo largo de la historia han traído consigo el enfrentamiento de muchos países dispuestos a conseguir y ampliar sus citadas fronteras, pues apropiándose del territorio nacional y anexando de esos otros países o de esos otros territorios sin país y anexándolos a sí mismos, ¿sale? Y cuando esto ocurre, que un país se encuentra bajo dominio de un país remoto o de un país extranjero, se dice que no puede decidir su propio gobierno y administración y se transforma entonces en una colonia de ese país, ¿sale? Que de hecho es algo que veremos un poquito en la siguiente lección, de cómo fuimos en principio una colonia española, ¿sale? Por eso se le llamaba en aquel entonces el México colonial, que viene de colonia, ¿sale? No porque tengamos varias colonias o hubiéramos tenido varias colonias, porque no tiene mucho que ver, sino de que fuimos colonizados, ¿sale? Y estuvimos en un estado de colonización bastante extenso, ¿va? Eso es importante. Bien, sigamos. Vamos a definir símbolo ahora, por favor. El símbolo es una palabra que deriva del latín symbolum y sirve para representar de una manera alguna idea que pueda percibirse a partir de los sentidos y se presenta con rasgos vinculados a una convención aceptada socialmente. El símbolo no posee semejanzas ni ningún vínculo de contigüidad con su significado, sino que solo entabla una relación de convención, ¿sale? Y les pongo ahí varios ejemplillos, ¿sale? Por ejemplo, está la carita feliz, que puede significar para algunos, no sé, por ejemplo, el club de la pelea, que es un símbolo que salió por ahí. Puede significar la felicidad. Puede implicar Forrest Gump, que también hay por ahí una historia dentro de la película con ese respecto. Y así sucesivamente, ¿sale? Cada una de esas imágenes tiene una carga que se le ve asignada desde el punto de vista social. Por ejemplo, el símbolo de la anarquía, esa A dentro de un círculo, es una carga social desde los anarquistas, porque también ellos forman un tipo de sociedad o de subsociedad, y de la sociedad en general, ¿sale? Tiene sus connotaciones y sus cargas significativas y significantes, ¿vale? En donde la anarquía pues significa esta parte de la oposición a un gobierno determinado, a una estructura político-económica determinada, ¿sale? Están también el símbolo de la mujer y del hombre, que están representados por el espejo de Venus y el escudo y la lanza de Marte, ¿sale? Como dos iconos o como dos representantes de las características masculinas y femeninas. Venus como la ideal de mujer y de belleza femenina, y Marte como el ideal de masculinidad y virilidad, ¿de acuerdo? Esas son convenciones sociales que existían desde un principio, ¿sale? Desde el origen del mito de ambos personajes ahí en Grecia. Hoy por hoy, por ejemplo, está relacionado, por ejemplo, el símbolo de la mujer con la lucha feminista, por ejemplo. Que volvemos, tiene una carga social distinta. Cada uno de ustedes que sea partícipe o conozca un poco de la lucha del movimiento feminista, podría, tal vez, identificar ese símbolo por ahí, con alguna modificación. Por ahí, si no mal recuerdo, tiene un puño en su punta. El espejo de Venus tiene un puño en su punta, que es la lucha feminista o representa la lucha, ¿sale? Bueno, pero no nos metamos en cuestiones de heráldica y simbología y semiótica, porque son estudios muy extensos que no nos atañen en este caso, ¿vale? Sigamos. El símbolo permite exteriorizar o reflejar un pensamiento o concepto a partir de una convención social
de carácter arbitrario, ¿sale? Es decir, cada uno lo elige como lo entiende, ¿no? Eh, Ese es un elemento importante que tenemos que tener bien aterrizado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está ahí, les pongo la suástica hitleriana, que es una modificación de un diseño hindú o budista, no recuerdo bien, eh, que justamente indicaba la capacidad de un ser de estar como iluminado o en un estado superior de conciencia, ¿sale? En esa forma budista. En esta forma, pues se retoma un poco de ese simbolismo, pero se le moviliza a representar como pues el ideal de la raza superior, ¿sale? Tiene connotaciones un poquito distintas, pero son definidas por cada sociedad, ¿de acuerdo? Y esto es importante de tenerlo bien presente. ¿Sale? Y así, ahí tenemos varios símbolos. En ese sentido, en el lenguaje cotidiano, se entiende como símbolo aquello que representa y encarna determinada o determinada eh, batería o grupo de valores. De esta manera puede hablarse que los símbolos nacionales, como lo pueden ser una bandera, un escudo o el himno, se suponen estandartes de un país, ¿no? O sea, estandartes a nivel de que los representan, ¿de acuerdo? Son representaciones de justamente esos ideales del país. Ahora bien, de esa misma manera tampoco podemos pasar por alto la existencia de símbolos dentro del ámbito religioso, por ejemplo, ¿sale? ¿Por qué lo digo así? Porque lo veremos en la siguiente lección. Nuestro país tiene hasta cierto punto un basamen muy importante ligado a la religión. No porque sea hoy por hoy importante, pero sí estuvo en un principio ligado a esa parte de forma medianamente indirecta. ¿Por qué? Porque pues uno de nuestros próceres de la patria, uno de nuestros fundadores, llamémoslo así, fue el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿sale? Y no es porque sea un apodo o una cosa así, es porque efectivamente era un cura, era un párroco, ¿sale? Y bueno, eso es algo que tenemos que mantener también como presente cuando entendamos o cuando estudiemos esa parte por la cuestión simbólica, ¿sale? Eh, el cura Miguel Hidalgo, tomó un estandarte de la Virgen María, justamente, para empezar la lucha armada, ¿sale? Y convirtió ese estandarte, muy aparte de un elemento religioso que ya estaba ahí, lo convirtió en pues sí, un símbolo, una forma de expresar que había una lucha justificada hasta cierto punto desde motivos divinos, ¿no? Que bueno, ya lo iremos estudiando en la siguiente lección, ¿de acuerdo? Pero eso es importante que lo vean ahí, porque también ahí hay símbolos, ¿sale? Esas imágenes que tienen un significado superior al que solamente es aparente, son los símbolos, y de esa manera influyen, y por eso es por lo que se les llama también a nuestros símbolos patrios, pues símbolos patrios, ¿sale? Porque deberían ser estructuras o imágenes que evoquen emociones y nos traigan a la mente cuestiones más trascendentales que simplemente un pedazo de tela, un animal y una canción, ¿sale? No, no. Tendrían que ser mucho más trascendentales, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, podemos hablar de muchas cosas en ese sentido, ¿sale? Los símbolos como los jeroglíficos que pues representaban ideas y palabras a su vez, ¿sale? Que bueno, son producto de la sociedad que los crea, ¿de acuerdo? Por eso es por lo que también es bien importante entender a los símbolos patrios como producto de la patria que tenemos, del país, pues, ¿sale? En ese sentido, eh, también también los símbolos son clave para identificarnos entre nosotros. Eso también es importante de entenderlo. Eh, ¿Por qué? Tenemos por ahí una bandera muy parecida a la nuestra, que es la bandera de Italia, ¿sí?
Y hay un contexto histórico, político, social, anecdótico, de recursos, etcétera, 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 muy distinto entre Italia y México, ¿sale? Sí. ¿Cuántas veces no les ha pasado que a ustedes los confunden así personalmente con otra persona y se molestan? ¿Por qué? Pues porque ustedes son quienes son, ustedes tienen su identidad, ustedes tienen su esencia. Lo mismo pasa con el país. No puedes decir que la bandera de México es verde, blanca y roja y se acabó. No, esa es la bandera de Italia. Aguas, ¿sale? Es verde, blanca y roja y trae el escudo nacional, que es un águila devorando una serpiente sobre un opal, con algunas hojas de olivo, si no mal recuerdo, que ahorita que lo checaremos más adelante. Y otros tantos detalles que ya más adelante les diré la descripción cabal y formal de la bandera mexicana. Y todo eso tiene símbolos, o sea, toda esa imagen son símbolos, simbolizan cosas, ¿sale? En la bandera, en el escudo y también en el himno hay simbolizaciones varias que nos van a llevar a entender esas composiciones, esas creaciones, más allá de un simple hecho de, pues sí, se escucha padre se tiene, no sé, eh, un elemento ahí como belicoso en el himno y pues qué padre, ¿no? No, sino que también van a observarlo como ¿por qué se utilizaron esas palabras que se utilizaron? Lo aprenderán a pronunciar o a cantar correctamente, porque a final de cuentas, no, o sea, no lo van a cantar, pero a final de cuentas cuando se canta mal en muchas ocasiones. Y bueno, por eso es por lo que luego pierde sentido, ¿va? La idea es que tenga un sentido de nación, un sentido de patria para cada uno de los individuos que nacen y viven en México. Seguimos. En México, como dicen por ahí los jóvenes, ¿no? No, en México, le dejé así para que pues llame la atención, ¿verdad? No es un error. No, en México, pues, nuestros símbolos patrios son tres, ¿sale? El primero es la bandera, el segundo es el escudo y el tercero es el himno. Solamente tres, chavos. Por ahí hay un contenido en internet de un chavo llamado Islas Vlogs, que es como el más conocidillo de México, pero que también hay otros tantos que también han hecho lo mismo que él. Se van a preguntar a las escuelas cosas de cultura general. Y curioso, la mayoría en cultura general sale bastante bien, o sale bien pues, pero en cultura mexicana, en saberes de México, de su propio país donde viven, no saben cosas. Y eso es bien, bien preocupante, porque básicamente si lo traspolamos a una parte humana, a una parte personal, es como si no supieras quién eres, ¿sale? Es como si no supieras qué te constituye. Y entonces dijeras que de repente, no sé, un trapeador es tu mano. No tiene sentido, ¿verdad? Es por eso por lo que es tan importante generar una conciencia de dónde vives y qué es este lugar en el que vives, qué es el país en el que estás, pues, alojado u hospedado, ¿sale? En tu vida. Es importantísimo. El origen de estos tres se remonta al siglo XIX, ¿sale? Despuesito de la independencia, el pueblo mexicano necesitaba algo para reconstruirse e identificarse con otros, ¿sale? Con otros países iguales a él. ¿Por qué? Porque también pasamos mucho tiempo de peripecia político, social y económica después de la independencia, porque pues ya no dependíamos del dinero de la corona española, ya no teníamos elementos de decir, ay, pues somos españoles, ¿no? O somos colonia española. No, ya no. Ya éramos nosotros y estábamos por nuestra cuenta. Y nótese, era una responsabilidad bien grande, ¿sale? Que sí, involucraba muchas cuestiones. Y vuelvo, la voy a traspolar o lo voy a convertir en algo equivalente a lo personal. Imagínense como cuando sus papás no les dejan hacer algo que ustedes quieren hacer. Y les dicen, es que estás muy chavo, es que todavía no puedes, es que no sabes. ¿Sí?
Pues ahora imagínense que nuestros papás, la corona española, nos dijeron a nosotros, los semiadolescentes mexicanos, ¿verdad? Que no podíamos como país. Entonces que dependíamos de ellos porque éramos incivilizados, ignorantes, incultos o lo que sea que dijeron de nosotros. Que básicamente no podíamos, ¿no? Y nosotros dijimos, ah, ¿cómo no? Y pues pudimos, nos independizamos, pero pues, oh, sorpresa. Es literalmente como cuando ya empiezas a vivir solo, pero no te sabías hacer de comer. Al principio dices, ay, pues voy y compro algo, ¿no? Allá afuera, un restaurante, alguna garnacha. Y pues uno dice, ok, va, pero no vas a poder hacerlo siempre porque no siempre vas a tener dinero. Necesitas encontrar algo una actividad productiva, que la ventaja es que aquí en México tenemos muchísimos recursos de donde explotar. El gran problema es que no tenemos maquinaria para hacerlo y bueno, eso es complejo. Pero entonces escogemos vender, por ejemplo, nuestra materia prima para otros lados, pero oh sorpresa, si vendemos nuestra materia prima nos quedamos sin dinero y sin cosas para nosotros y entonces ¿cómo le hacemos, no? Todo ese tipo de organizaciones que tuvo que llevar a cabo el país también se tienen que llevar a cabo de forma equiparable a nivel personal. Y vuelvo, desde ahí está la importancia de conocer el contexto histórico del país en el que vives. O en el que naciste, por lo menos, porque también no faltará quien diga, no, yo cuando crees que me voy a ir a Europa, ¿saben? O sea, sí. Y pues me voy a ir a vivir allá, o sea, sí. Ok, se vale si gustas, pero eso no quita que también representas ese lugar de donde vienes, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo primerito que van a hacer probablemente una persona normal allá donde vayas, te va a decir, no eres de aquí, ¿verdad? Y tú le vas a decir, no, o sea, no. Pero ya, o sea, ya vivo aquí, pero sí no nací aquí. Y te va a decir, ¿de dónde eres? Y tú le tienes que responder, no por obligación, sino por el hecho pues de que te está preguntando algo, ¿no? Pues por mera cortesía, por mera civilidad. Le vas a decir, pues soy de México, ¿no? Tal vez no te asumes mexicano porque tú te sientes, no sé, con sangre europea. Qué bueno. O qué malo, no sé. Pero de aquí vienes. Y entonces le vas a decir, pues soy de México. O soy mexicano, mexicana. Y te van a decir, ah, México, yeah. O te van a decir, oh, México. O te van a decir, oh, yeah. O te van a decir, oh, México. O como te lo pronuncien, no sé a dónde vayas a ir a Europa. Pero te van a tratar con una cierta asunción de quién es ese mexicano, ¿no? O quién es ese sujeto de México. ¿Por qué? Porque hay una identidad que ellos reconocen, probablemente derivado de su propia identidad como personas del país al que pertenecen, sea cual fuere, ¿va? Y por eso es por lo que también es bien importante generar esa identidad. ¿Por qué? Muchas veces por ahí estaba el escándalo o la queja, no sé cómo llamarlo, de de que a nosotros los mexicanos nos ven con una imagen de que somos borrachos, andamos siempre en ropa de manta, con un zarape y un sombrerote. O sea, básicamente nos conocen por Chano y Chon. Si alguno de ustedes no lo conoce, pregúntale a sus papás o a sus abuelitos quiénes eran Chano y Chon. ¿Sale? Eran un par de comediantes mexicanos. Bueno, eran unos comediantes mexicanos representando a dos personajes supuestamente mexicanos con ese tipo de idea. Y justamente el conocer de esto es para que les digan, no, fíjate, porque les van a preguntar, ¿y el mariachi? ¿Y el caballo? ¿Y el serape? ¿Sale? Para que les digan, no, fíjate que hace mucho tiempo que nos bajamos de eso, nos quitamos eso y nos pusimos ropa diferente, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? Porque la ropa no es México, ¿sí? El ser borracho no es mexicano, o sea, no es algo como que bien mexicano. Por favor, diferenciemos, distingamos desde reconocer cuáles son los elementos que constituyen a México. Y a México como país, independientemente de si son de Sinaloa y les fascina la banda, si son de Yucatán y les fascina la bamba, curiosamente, sea, lo que lo diferencia son esos tres cositas: el escudo, la bandera y el himno. ¿Va? Ahora bien, dice aquí
Hasta ahora han logrado que nuestro pecho se encienda al entonar el himno, saludar a la bandera o ver el escudo. Dice que eso es lo que han logrado nuestros símbolos. Yo les voy a ser bien franco, no lo creo. Y no porque no sea cierto, sino porque a final de cuentas se ha perdido este nacionalismo, este patriotismo hasta cierto punto, a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque pues ya hemos dado por hecho que nuestro país es como es. Y nuestro país ha decepcionado en muchas cosas. A nivel político, a nivel social, a nivel de instituciones, a nivel de infraestructura, a nivel de su papel como ente internacional, hemos decepcionado. Pero no nos podemos quejar solamente por quejarnos, ¿sale? Tendríamos que tener una verdadera sapiencia y una verdadera identidad que nos haga saber qué necesita el país, que eso era lo que generó en un primer momento la independencia. No nada más los intereses políticos y económicos de un grupo de criollos, que ya lo veremos más adelante. No. También un elemento de decir, bueno, pues creo yo que podemos solos, fuera de la corona española, porque la corona nos trata muy mal, o bueno, tal vez no muy mal, pero no nos gusta el trato. O sea, punto, no nos gusta el trato. Que es básicamente, por eso les decía, perdón. Ay, se me atoró un poquito de polvo, disculpen. Por eso les decía hace rato que lo equiparo con esta emancipación individual, este proceso natural de crecer. Sí, como niños dependemos de papá y mamá. Sí, como una colonia naciente, pues dependemos de la corona española. Sí, como jóvenes o como pequeños preadolescentes o adolescentes, tenemos también que aprenderle cosas a nuestro papá, a nuestra mamá. Sí, como una colonia que ya está cimentada, tuvimos que aprenderle cosas a la corona española, al gobierno español. Pero una vez que consideramos que estábamos maduros, empezamos a tratar de generar al país, ¿sale? No solamente desde un elemento emancipador, así como tan simple. Había muchas otras cosas más, pero también nace desde ahí, ¿sale? También tiene un impulso por ahí. Y es importante tenerlo presente para no perdernos con la idea, una noción falsa, de que solamente es por política y economía. Si lo vemos así, pues es perfectamente comprensible que nuestro país decepcione tanto. Si solamente nos enfocamos a la parte política, económica y de los beneficios que puede adquirir la clase de poder o la clase gobernante, pues evidentemente no vamos a pasar de ahí. ¿Sí? Si generamos una aspiración general como país, una capacidad de tener mayores visiones o mayores elementos de base para decir, mira, pues sí, el país está muy tirado al traste en la parte económica. ¿Por qué? Y llegar a un porqué verdadero de, pues encontramos que nuestras políticas económicas propias, específicas de México, no están en contexto del país mexicano. Están copiadas de otros países que tienen otros contextos a nivel de recursos, a nivel de estructuras, a nivel de instituciones, que pues evidentemente van a generar un resultado muy distinto. Y como estamos aplicando políticas que no van para el país, pues por eso estamos fallando. Entonces hay que buscar la política que sí le sirve a México, los patrones y las conductas que sí le sirven a nuestro país, desde lo que nosotros somos esencialmente. ¿Sale? Eso es importante para poder para poder generar también esa identidad nacional. No nacionalista, porque el nacionalismo ahorita ya no es como tan vigente, al menos no desde mi perspectiva. Ya ustedes, que dependerá de ustedes esa reflexión. Pero sí para decir, bueno, pues sí, soy mexicano. Y no nada más el 15 de septiembre, ¿va? No nada más para comer pozole en septiembre. Todo el año, toda la vida, ¿sale? Incluso fuera del país. Por favor. Continuemos. Dice aquí, Estados Unidos Mexicanos. Chavos, ¿sabían que ese es el nombre real del país? Ese es el nombre, Estados Unidos Mexicanos. ¿Sale? Retomo a este chavo que les decía hace rato, Islas Blogs, alguna vez preguntó,
¿Quién es el presidente de los Estados Unidos mexicanos? Más de 15 personas dijeron, Donald Trump, Trump, el de los pelos naranjas. No, chavos, el de los Estados Unidos mexicanos, en el momento que Islas Vlogs hizo ese blog, era Enrique Peña Nieto. Actualmente, en el momento que estoy grabando este video, es el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador. Mejor conocido por la raza como el cabecita de algodón. Entre otras cosas. Que no voy a nombrar aquí, ¿va? En ese sentido, este es el nombre real del país. Y aquí lo dice, a lo largo de su historia, este territorio que conocemos como México, porque así lo conocemos nosotros los mexicanos, ha tenido diferentes nombres. Sale actualmente su nombre oficial, como aparece en la Constitución, evidentemente la Constitución de 1917, que es la que está vigente hasta ahora, es Estados Unidos Mexicanos, ¿sale? Y ahí lo dice, este país se llama así desde 1917. Hay una estación de metro con ese nombre, por Dios santo, ¿sale? No sé si alguno de ustedes la haya frecuentado, la haya visto. Entiendo que está en un barrio medio feillo, pero se llama por esa razón así la estación, ¿sale? Por la Constitución de 1917, que es la que está vigente hoy por hoy en el país, y a la que no se han cansado de hacerle reformas por muchas cuestiones que se tienen que adaptar con el contexto actual del país, ¿va? Bien. Ahora bien, ¿sale? Ay, discúlpenme. En ese sentido, vamos a retomar un poquito, ¿va? En los Estados Unidos mexicanos, ay, disculpe por ese movimiento, no fue intencional. En ese sentido, los Estados Unidos mexicanos han tenido varios nombres, ¿sale? Ya lo dice ahí en esta diapositiva. Un ejemplo de esto de los diferentes nombres que ha tenido puede ser, por ejemplo, a ver, déjenme checar. Sale. Uno de los nombres, o el primer nombre que se le conoce y está registrado por ahí, fue durante la colonia. Porque también, curiosamente, no sé si muchos sabrán esta historia, que es como algo que se ha pasado por tradición oral, es decir, de boca a boca, que incluso viene recogido en el libro de Tlacaelel, por ahí, de Antonio Velasco Piña. Les recomiendo lo lean, está ameno. Tal vez no sea muy interesante para todos, pero está ameno y está interesante. Decían que México deriva de dos palabras, o de una palabra náhuatl, o maya, ya no me acuerdo, que se pronunciaba Mex-ik-o, ¿sale? Mex-ik-o, que quiere decir el ombligo de la luna, ¿de acuerdo? Mex-ik-o. Que por cierto, teóricamente, derivado de esos lenguajes ancestrales, debería pronunciarse México, no México, ni México, como lo pronuncian algunos que se sienten gringos, por favor. México, antes de llamarse México y antes de que se retomara esa leyenda de México, se llamaba primeramente Reino de la Nueva España, eso por ahí del año 1535, evidentemente durante la época de la colonia, ¿sale? El Reino de la Nueva España era una colonia española, ¿de acuerdo? Era un lugar que ameritaba justamente el nombre o el apelativo de colonia, ¿sale? Colonia de España. Y se le llamó Nueva España. ¿Por qué? Pues básicamente por un elemento de abundancia bastante interesante que teníamos aquí, que ya lo mencioné. Tenemos muchos recursos de los cuales explotar en este país, ¿sale? Que de hecho se dieron cuenta, pues Colón y Cortés se dieron cuenta. Colón no, que yo recuerdo él no llegó hasta acá. Pero Cortés sí se dio mucho cuenta. Y bueno, por eso también lo denominaron así, ¿no? En esta parte de la Nueva España como un señorío, una colonia muy importante para España. Y por eso le denominan así. Es sencillamente como para enmarcar como su superioridad ante otras colonias de España,
¿sale? A nivel de extensión y a nivel de riqueza de recursos, ¿va? Ahora, el segundo nombre que tuvo, reconocido y documentado, es América Mexicana, ¿sale? Este nombre fue puesto o fue plasmado en el documento de los sentimientos de la nación, propuesto por el Congreso del Chilpancingo en 1813, que fue encabezado evidentemente por José María Morelos y Pavón, ¿sale? José María Morelos y Pavón es el compa que sale con paliacate todo el rato, ¿sale? Que sale muy pegado a don Miguel Hidalgo, al viejito que tiene nada más dos borlas de pelo a los lados de la cabeza, en los frescos, ¿sale? Si no mal recuerdo hay un fresco de Clemente Orozco por ahí, o de Rivera, no me acuerdo de quién es, pero por ahí está, que de hecho salía antes en los libros de texto gratuitos, por ahí salía, si no mal recuerdo, de portada. Pero, como les dije, América Mexicana se le decía así. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no estaba como bien definido del todo, ¿sale? Y bueno, los sentimientos de la nación es un documento sí nacionalista, sí independentista, pero pues que todavía no apunta o no se perfila a definir al país como un país, ¿sale? Y entonces eso es importante de tenerlo presente también, ¿va? Eh, el siguiente nombre reconocido fue el Imperio Mexicano, ¿sale? Curiosamente, América Mexicana sí se escribía con X, pero el Imperio Mexicano sí se escribió con J. ¿Esto por qué? Por una tendencia, si no mal recuerdo, del emperador Iturbide, ¿sí? Eh, pues de españolizar todavía, o sea, como que ahí trataron de regresarse a ser colonia española o a manejarse en un esquema parecido al de España, y por eso se le puso Imperio Mexicano, ¿sale? Eso duró hasta de 1821 a 1823, ¿sale? Que fue pues este reinado que les dije de Iturbide, si no mal recuerdo. Posteriormente nació el documento o apareció el documento de la Constitución de 1824, que fue, si no mal sé, el primer documento constitucional ya per se de la nación. O sea, ya bien establecido. Y ahí se le llamaba Nación Mexicana. Volvemos, se le había puesto con J por esta misma tendencia a españolizar. Pero bueno, ¿por qué? Porque vuelvo también. La X no es un sonido y no es una letra que existiera en el castellano. Hasta donde se tiene registro no existía como letra. ¿Sale? Y por tanto su sonido era ajeno. Pues este de chic, que sonaba como chic, pues era muy ajeno para los españoles, que ellos hablaban así. Y y pues era difícil decir México. México, decían algo así. Entonces era muy complicado y por eso lo fueron rebajando el sonido a dejarlo como México, ¿sale? Requiere inflexiones y colocaciones de la boca diferentes, pero eso no atañe ahorita. Siguiendo con los nombres de México, ya en la Constitución de 1857 se le nombra como República Mexicana. Ahí ya atañen al sistema político que vamos a manejar, que es la República, ¿sale? Con el que nos quedamos ya para el Real, como quien dice, desde entonces para el Real, por el hecho de que, ¿cómo llamarlo? Tuvimos pues un elemento ahí de ponernos de acuerdo, de decir, a ver, no, espérense, no queremos una monarquía como en España, queremos un sistema nuevo, ¿no? Un sistema diferente, en el cual curiosamente la república pues vino a dar cabida, ¿no? Porque es básicamente el siguiente sistema que nace después de la monarquía, la república, ¿sale? Curiosamente terminamos siendo una república democrática, que es una distinción específica del sistema civil político que aplicamos nosotros, ¿sale? Que básicamente al ser república democrática, por eso existe el voto, ¿sale? El voto cada 6 años y el voto cada 4, dependiendo de qué puesto de gobierno estemos eligiendo, que lo elige el pueblo,
Recuerden que democracia se traduce como, etimológicamente hablando, como gobierno del pueblo, ¿va? Ahora bien, posteriormente, después de esta cuestión de República Mexicana, hubo todavía otro intento por ahí de 1863 a 1867, háganse de cuenta la época de Juárez y Maximiliano. Hubo por ahí un intento de volver a tener un imperio, pero ya no tanto como lo que era la corona española, sino más bien como de... pues básicamente Maximiliano de Habsburgo pues era más tendiente al modelo austriaco de monarquía, ¿sale? Entonces, pues hubiera podido ser ahí, y por eso volvieron a quitar esta parte de escribir México o mexicano, que era el imperio mexicano otra vez, con con J, lo volvieron a poner con J, por esto mismo que les digo de la cuestión lingüística, ¿sale? Y luego, después de ese periodo que le llamamos el periodo de reforma o el periodo reformista, que fue cuando Juárez empezó a meter las políticas de reforma, una de las grandes reformas que aplicó fue justamente la del Estado laico, que fue ahí donde dijo ya, basta, porque justamente las monarquías basaban su poder o su gobierno en elementos religiosos. Curiosamente el modelo austriaco que les digo no era tan así, pero pues todavía, ¿no? Entonces, él reforma y dice, a ver, no, la religión completamente separada del Estado, completamente separada del país. No, Dios no pone a nuestros gobernantes, nosotros lo ponemos. Se acabó. Y ok, así dijimos, bueno, pues así funciona, está bien, así evitamos que haya familias pequeñas en el poder. Y bueno, todos podemos aspirar, ¿no? A tener como ciertos puestos de importancia, ¿no? Y no necesitamos títulos nobiliarios ni cosas así. Que bueno, a final de cuentas, como en todo se fue pervirtiendo, pero pues ya veremos qué más, ¿no? Ahora dice, en los Estados Unidos mexicanos, específicamente en la Constitución de 1824, ese había sido el nombre que también se había utilizado en ese documento, pero no se retomó hasta 1917 con esa constitución, perdón, con la Constitución de 1857 primero, y hasta 1917 fue cuando se ratifica, ¿no? Como que dicen, sí, este es el buenas, ¿no? Además, se le llamaba, o en ese documento del 87, digo del 57, de 1857, también se le llamaba República Mexicana, por lo mismo que ya les dije. Eh, es decir, que se utilizaban ambos términos como, pues no de manera indistinta, pero sí como símiles, válgame, ¿sale? Posteriormente, en diciembre de 1916, poquito antes de la promulgación de la Constitución Política del 17, obvio, surge una polémica con respecto al nombre que se le daría al país, ¿sale? Había algunos que decían, no, pues mejor que se mantenga el nombre de Estados Unidos Mexicanos, y había otros que decían, no, mejor que sea la República Federal Mexicana, ¿sale? Que por ahí hubo un tiempo en el que algunas personas lo retomaban. La verdad no sé por qué, pero sí lo enarbolaban como si fuera también el nombre de México. Pero no quedó, hasta donde yo recuerdo, no hubo un acuerdo, una convención, un algo que dijera, este es el provisional, o lo vamos a utilizar como un símil o algo. No, la verdad es que no lo hubo. Entonces fue curioso, por decirlo menos, ¿no? Luego, también otro dato curioso fue que en la Comisión de las Leyes de Reforma, perdón, en la Comisión de Reformas que propuso este nombre de República Federal, argumentaban que el primer apelativo imitaba el nombre del país vecino, es decir, estaban en contra de Estados Unidos de mexicanos porque era como el de Estados Unidos de América, ¿sale? Y por eso decían, no, pues es que tenemos que cambiarlo para que no nos confundan, ¿no? Cosa curiosa, antes decían, no, tenemos que ser diferentes de Estados Unidos, y ahora parece que decimos, tenemos que ser igualitos a Estados Unidos. Cosas de los cambios históricos, ¿verdad? Pero bueno. En esa misma comisión se dieron cuenta que la gente se identificaba más con el nombre simple y sencillo de México, ¿sale?
Y curiosamente, parece ser que desde ahí se retoma a México como México, y no tanto como República, no tanto como Estados Unidos mexicanos, no tanto como esas cosas que ya mencionamos que eran las variaciones de su nombre, ¿no? ¿Sale? Y bueno, esta parte que ellos argumentaban de ponerle federal era por una cuestión pues de convención, ¿no? De decir, pues estamos todos juntos, ¿no? Y lo unificamos en un gobierno centralizado, que ese era el asunto. Que de hecho, por eso se le llamaba antes a la Ciudad de México Distrito Federal. ¿Sale? Ahorita ya se le llama Ciudad de México, o como le dice la raza, CDMX. Bueno, CDMX, no CDMX, sino CDMX. Pero bueno, cada quien, ¿no? Esto, como podrán darse cuenta, obedece a cambios geopolíticos, históricos y sociales y también económicos que se tienen que ir integrando a lo largo del contexto histórico. Muy probablemente en varios años más hay algunos otros cambios importantes, no solamente de nombres, sino también de estructuras. Y es importante entender de dónde vienen esos cambios, cómo se adaptan al contexto presente. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos, vamos a generar respuestas y resultados bastante erróneos en el sentido de la aplicación real que tiene para nuestro país. ¿Va? Y bueno, podría decirles muchas otras cuestiones de estos cambios de nombre. Eh, E incluso podría hablarles de que a últimas fechas, la verdad no tengo el año ni el mes específico, se los debo, pero hubo un diputado del partido de Morena que se llama Juan Martínez Flores. Él presentó una iniciativa para cambiar el nombre otra vez, el nombre oficial del país y dejarlo como México, ¿sale? En vez de Estados Unidos mexicanos. Y bueno, pues por ende meterlo a la constitución política, ya no como Estados Unidos mexicanos, sino como México. ¿Por qué? Pues como dijera mi padre, pues porque él es así de sabroso, básicamente. No tiene, bueno, sí tienen la propuesta ahí como bien armada, pero no, yo no le veo mucho sentido, pues a final de cuentas todo el mundo le dice así. Y bueno, ustedes ya saben ahora que en realidad se llama Estados Unidos Mexicanos, ¿va?